pasarles, pero ya está. Y vamos a ver entonces el tema número 4, que estábamos en valoración química. Hemos terminado valoración biológica y nos correspondería a lo que viene a ser la valoración química. Entonces voy a compartir. Y podemos indicar entonces nosotros que la valoración, el tema, hemos aprendido a hacer valoración macroscópica en caso de drogas enteras, microscópica en caso de drogas pulverizadas, valoración biológica, que hemos visto que se realizan a nivel de pretamizaje y tamizaje, y la valoración química y física, que también se utiliza, por supuesto, para poder identificar las drogas. Entonces, hay métodos físicos y químicos que son utilizados para la valoración de las drogas, ¿no? Estos métodos, los físicos y químicos, nos sirven para poder identificar las drogas y para establecer su pureza. Ya vamos a indicar cómo se logra establecer la pureza, ¿ya? Vamos a ver qué pasos se puede realizar en una valoración química. Lo primero que hacemos cuando nos llega una droga al laboratorio, lo que hacemos es una extracción de los principios activos, ¿verdad? Para poder obtener la materia extractiva o hacer una extracción, nosotros tenemos que realizar la maceración, percolación, reflujo, Soxhlet, arrastre de vapor, infusión o decocción, ¿no? Entonces, son algunos de los métodos que podemos utilizar para poder, uno de los métodos que podemos utilizar para poder, entonces, en este caso, extraer los principios activos, ¿no? Recordando un poquito que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? La maceración es un proceso en el cual se coloca la materia prima en contacto con el solvente. El solvente más utilizado es un solvente hidroalcohólico que tiene etanol y que tiene agua, ¿no? Etanol y agua. Después se deja entonces en contacto por un tiempo de unas 48 horas o más días también, no hay problema, y luego se procede a filtrar, obtenemos la solución y procedemos a la evaporación para tener una materia extractiva. Podemos evaporar no tanto porque queremos hacer pruebas químicas, ¿no? Entonces, el otro método es la percolación, que consiste en realizar una extracción exhaustiva. Se coloca la materia prima en un percolador, y se agrega luego, por supuesto, el solvente, ¿ya? En este caso, dejamos una fase primero de humedecimiento. ¿Para qué? Para fragilizar las paredes del tejido y posteriormente de unas 24 horas agregamos mayor cantidad de solvente para que el solvente pueda arrastrar los componentes de la droga, ¿no? Pueda percolar, pueda lixiviar hasta que tengamos las últimas gotas casi transparentes. Por eso se dice que es una extracción exhaustiva, ¿no? Que es una extracción entonces exhaustiva, que en este caso lo que hacemos es generar, pero una gran cantidad de solvente, que ese es el problema, ¿no? Pero lo que sí estamos seguros de que hemos agotado la materia prima. Bueno, este es otro método. Después que tenemos la solución, pasamos a la evaporación y podemos realizar la identificación. El otro método es la extracción Soxhlet, que hemos visto que se utiliza para sustancias que son solubles en solventes apolares, ¿no? Que son solubles en solventes apolares. En este caso tenemos nosotros que son solubles en solventes apolares y pues vamos a utilizar la materia prima en esta parte, en el equipo mismo, y el solvente en el balón. ¿Qué solvente voy a utilizar? Solventes como hexano, benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono, etc. Este solvente comienza a evaporar, ¿verdad? Se calienta, comienza a evaporar, llega al condensador y comienza a gotear sobre la materia prima. Extrae todas estas sustancias que sean solubles en el solvente apolar y después hace un sifonamiento, retorna el contenido, el líquido, pero esta vez cargado de sustancias solubles en el solvente. Y otra vez el solvente se evapora, vuelve a extraer, etc.
Este es un proceso muy interesante, aplicado especialmente para poder extraer grasas, lípidos, ceras, resinas, aceites esenciales, ¿no? Sustancias solubles en solventes apolares. Da buen rendimiento. Bueno, luego tenemos el reflujo, que también es similar a la maceración, solamente que es una extracción en caliente. Con cualquiera de estos métodos, lo que obtengo es una materia extractiva. En esta materia extractiva, yo puedo hacer pruebas de identificación. Puedo identificar si hay alcaloides, si hay taninos, si hay flavonoides, etcétera, ¿ya? Bueno, también nosotros en esa materia extractiva que tenemos, podemos continuar separando, ¿no? ¿Cómo? Puedo, por ejemplo, utilizar un solvente hecho una extracción hidroalcohólica, ¿no? Ahora puedo agregar cloroformo, agito y separo toda la fracción soluble en la fase clorofórmica. Entonces estoy haciendo una separación por diferencia de solubilidad. También puedo hacer por sublimación, puedo hacer la separación por cromatografía, ¿no? Por cromatografía, por cristalización, etcétera. Son técnicas que se pueden realizar, ¿no? Luego tenemos nosotros la identificación. La identificación, como les decía, que lo puedo hacer en la sustancia, en la materia extractiva, lo puedo hacer en la parte separada, en el fraccionamiento que he realizado, en cualquier momento, o cuando la sustancia esté pura. Yo puedo utilizar pruebas de identificación, puedo hacer pruebas de color, pruebas de precipitación, puedo utilizar métodos cromatográficos como la cromatografía en capa fina, puedo utilizar absorbancias como los métodos espectroscópicos o puedo realizar también pruebas fisicoquímicas para poder identificar un determinado metabolito secundario, ¿ya? Esto, claro, la técnica específicamente vamos a ir viendo nosotros en los diferentes temas, ¿no? En los diferentes temas que veamos, iremos viendo, ¿ya? Bueno, en el caso de la purificación, también si yo quiero ya extraer un flavonoide, una sustancia pura, etcétera, entonces nosotros podemos utilizar una recristalización, una sublimación, una precipitación o podemos realizar métodos cromatográficos, ¿no? Para poder realizar esta fase. Bien, tenemos entonces en el método, como otras pruebas, podemos utilizar, por ejemplo, índice de acidez, que también son pruebas químicas, índice de yodo, puedo hacer índice de saponificación. Estas técnicas puedo utilizar para aceites fijos. También puedo utilizar el índice de acidez, por ejemplo, para aceites esenciales. Y el índice de hinchamiento, que es una prueba que la voy a utilizar específicamente para drogas que tienen mucílagos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el tema número 2, en lo que viene a ser control de calidad de las drogas, ¿verdad? Bueno, y también podemos incluir estudios de elucidación estructural, como resonancia magnética nuclear, infrarrojo, etcétera, cuando nosotros ya quisiéramos conocer la estructura específica de un principio activo, ¿ya? Bueno, en el caso de la valoración física, tenemos nosotros, podemos realizar de peso específico. Por ejemplo, la elasticidad es una prueba que se utiliza, es una prueba que vamos a utilizar, es una prueba que vamos a utilizar para, por ejemplo, las fibras vegetales, específicamente para el algodón. El algodón es una de las pocas fibras que puede estirarse, entonces se identifica, ¿no? Luego tenemos otra prueba que es comportamiento frente a la luz ultravioleta. Hay sustancias, metabolitos secundarios, como los cardenólidos, por ejemplo, que van a absorber luz ultravioleta. Y dependiendo cuánta luz ultravioleta absorban, cuánta luz ultravioleta absorban, veremos si hay una mayor concentración. También hay moléculas que van a fluorecer con la luz ultravioleta. Eso vamos a ver cómo se hace cuando por ejemplo, se
pone una placa cromatográfica sobre luz ultravioleta. Fluorescen, aparecen las manchitas de la separación cromatográfica, ¿no? Entonces, hay esta capacidad de fluorecer con la luz ultravioleta es una propiedad que podemos utilizar, ¿ya? Bueno, en las constantes físicas yo puedo ver solubilidad. Cada metabolito secundario va a ser soluble en un determinado solvente. A veces son más solubles en etanol, otras moléculas son más solubles en agua, otras son solubles en solventes apolares. Entonces, dependiendo de la característica de la molécula, debo determinar su solubilidad, peso específico, densidad. También puedo realizar la rotación óptica. Antes, el peso específico, la densidad, por ejemplo, si es les doy un ejemplo, los aceites esenciales son compuestos que tienen una densidad menor a la densidad del agua, ¿ya? Tienen una densidad menor a la densidad del agua. Entonces, en este caso, si tienen una densidad menor a la del agua, nos indica que puede estar pura, pero el valor es exacto. Y dice, a ver, la esencia de molle, su densidad debe ser entre 0,9 a 0,92. Bueno, si me da 0,9 o 0,92, está bien, pero si me da 0,98, está adulterado. Entonces, también la densidad me va a permitir ver el grado de pureza de una sustancia. ¿Me están entendiendo? Y la rotación óptica, que nos permite ver si determinadas sustancias son dextrógiras o levógiras. Es ángulo de giro del plano de la polarización de la luz cuando se hace pasar a través de la muestra de dicho líquido un rayo de luz polarizada. Si la luz polarizada va a moverse hacia la derecha, se dice que es dextrógiro. Si por el contrario se moverá hacia la izquierda, se dice entonces que es levógiro. Hay sustancias también que tienen valores exactos de rotación óptica, ¿ya? Y se puede, esta rotación óptica se puede utilizar para alcaloides, para esencias y para saponinas, que son compuestos que han demostrado esa propiedad de rotación óptica. Bueno, el índice de refracción también es otro parámetro físico que lo voy a aplicar en aceites esenciales y en aceites fijos. Cada sustancia tiene un índice de refracción específico. Esta prueba se realiza en un equipo que se llama refractómetro tipo AB, ¿ya? Tipo AB, que lo hemos visto también en el tema 2. ¿Qué es el índice de refracción? Es la relación entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en la sustancia, ¿ya? Entonces, cada sustancia tiene un determinado índice de refracción. Como les decía, aplicamos para esencias o aceites esenciales y para aceites fijos. También tenemos el punto de congelación, que se realiza en caso de líquidos, como puede ser aceites, como puede ser esencias también. El punto de fusión que lo realizamos en alcaloides puros, en flavonoides puros, que también el punto de fusión nos permite identificar un determinado compuesto, ya que es específico el punto de fusión para cada tipo de compuesto. Y el contenido de agua también nos permite hacer una valoración física. Como pueden ver, chicos, se pueden utilizar pruebas químicas y pruebas físicas. ¿Para qué? Para poder valorar e identificar una droga. O también, como hemos dicho a un principio, determinar su grado de pureza. Ahora, dentro de una de las técnicas más utilizadas para poder separar a los metabolitos secundarios, tenemos los métodos cromatográficos, ¿ya? Estos métodos cromatográficos los definimos como un método de análisis por el cual, dice, el flujo de un disolvente o un gas favorece la separación de sustancias por migración diferencial.
a partir de una estrecha zona inicial en un medio absorbente o poroso. Entonces, fíjense, es un método de separación, ¿sí? Dice, por el cual el flujo de un disolvente, un gas, fase móvil, ¿sí? Favorece la separación de las sustancias por migración diferencial en un medio absorbente poroso, fase estacionaria. Ustedes saben que toda cromatografía tiene una fase móvil y tiene una fase estacionaria. La fase móvil normalmente es un líquido, que es una mezcla de solventes, o es un gas, ¿ya? Y la fase estacionaria puede ser sílica, puede ser óxido de aluminio, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces, ya sea, y en esta fase absorbente se van a ir separando los diferentes compuestos. Ahora, ¿qué tipos de métodos cromatográficos se utilizan en la identificación de metabolitos secundarios? Podemos realizar una cromatografía en papel, que se utiliza ya muy poco. Puedo realizar una cromatografía en capa fina, una cromatografía en columna y una cromatografía gaseosa. Hay variantes. Estas son, digamos, las generales, pero, por ejemplo, dentro de la cromatografía en capa fina hay otra cromatografía muy veloz que se denomina cromatotrón, cromatografía centrifugadora en capa delgada. Dentro de la cromatografía en columna tengo la cromatografía flash y tengo la cromatografía flash y la cromatografía HPLC, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ir describiendo las principales técnicas cromatográficas. Vamos a comenzar con la cromatografía en capa fina. Esta cromatografía en capa fina utiliza un absorbente finamente pulverizado. Ese absorbente va a ser la fase estacionaria, sílica gel, óxido de aluminio, celulosa, etc. Entonces, la separación en esta capa delgada, que puede ser sobre una placa de vidrio o también puede ser sobre una placa de aluminio, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la separación de los componentes se basa en la absorción o en la partición, en la absorción y en la participación o en una combinación de ambas. ¿En qué consiste? En este caso tenemos una placa de vidrio cubierto de una delgada capa de celulosa, que es TLC también, ¿no es cierto? Una capa fina, capa delgada, luego se aplica la muestra, nunca en la base, la muestra se aplica para más o menos 1 centímetro por encima de la base, se concentra con un capilar, se coloca en una cámara cromatográfica, se agrega la fase móvil, que es una mezcla de solventes. Esta fase móvil va a comenzar a ascender y en su paso va a ir separando los diferentes compuestos. Una vez que hemos separado, nosotros podemos, si son manchitas de color, ya puedo directamente calcular el RF, que es el factor de retención. Ya les voy a explicar enseguida cómo. O puedo hacer también, utilizar, por ejemplo, luz ultravioleta, o puedo utilizar un revelador para calcular los puntos de los cuales voy a calcular el RF. ¿Para qué? Para poder identificar los compuestos, ¿ya? Entonces, espérenme un momentito, vamos a pasar un video bien bonito que tengo para poder explicar.
a compartir, voy a compartir el video que dura solamente 8 segundos, ¿ya? 8 minutos, pero un ratito voy a dejar de presentar. Los objetivos de la siguiente presentación son, en primer lugar, justificar brevemente el fundamento básico del conjunto de técnicas cromatográficas para, a continuación, describir la técnica de la cromatografía en capa fina y el proceso experimental para su aplicación. Por último, se mostrará un ejemplo de la aplicación de dicha técnica al reconocimiento y evaluación de la pureza del ácido acetilsalicílico, obtenido mediante la reacción de esterificación del ácido salicílico con anhidrido acético. La cromatografía en capa fina, como el resto de técnicas cromatográficas, se basa en la distinta afinidad que poseen los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria y otra fase móvil que se desplaza a través de la primera. En el caso de la cromatografía en capa fina, generalmente la fase estacionaria es una capa de gel de sílice capaz de absorber agua en su superficie y que está depositada sobre una lámina de aluminio para darle consistencia. La fase móvil o eluyente suele ser una mezcla de disolventes que asciende por capilaridad a través de la fase estacionaria, arrastrando más o menos velozmente cada componente en función de su mayor o menor afinidad por la fase estacionaria o por la fase móvil. Esta mayor o menor afinidad va a venir dada habitualmente por la relación entre la polaridad de las moléculas que componen la mezcla y la polaridad del eluyente, ya que, siendo la fase estacionaria una fase claramente polar, podremos obtener distintas separaciones jugando con la polaridad del eluyente. Para eso podremos utilizar mezclas de disolventes a veces bastante complejas para lograr la polaridad adecuada que nos permita la separación deseada. Por ejemplo, en este caso, si A es el componente que tiene mayor afinidad por la fase móvil y C el que tiene mayor afinidad por la fase estacionaria, cuando el eluyente asciende a través de la fase estacionaria, podremos observar cómo poco a poco van separándose los componentes formando manchas separadas, ya que el componente A es arrastrado preferentemente por la fase móvil, mientras que el C es el que queda retenido preferentemente por la fase estacionaria, teniendo B un comportamiento intermedio. A medida que el eluyente va ascendiendo, la separación se va haciendo mayor hasta lograr una separación lo suficientemente adecuada para permitir la caracterización de los distintos componentes de la mezcla. Para aplicar esta técnica, en primer lugar se corta la placa cuidadosamente en función de la cubeta cromatográfica que se vaya a utilizar, teniendo en cuenta lógicamente su tamaño, y también deberemos considerar el número de manchas que tengamos que desarrollar. Posteriormente se traza con lápiz una línea sobre la cual aplicaremos las manchas de la muestra. Esta línea base deberá estar situada de modo que quede por encima del nivel del eluyente, de modo que éste no disuelva las manchas. Con un capilar se realizan sucesivas aplicaciones de cada muestra en sus puntos correspondientes, que habremos identificado antes, pues por supuesto con claridad, y de modo que dejemos secar cada mancha antes de una nueva aplicación de la muestra, para que, logrando una concentración adecuada, estas manchas no sean demasiado extensas. Posteriormente se deposita la placa con ayuda de unas pinzas dentro de la cubeta
que habrá estado, y esto es importante, previamente tapada con el eluyente introducido, de modo que el aire en su interior se encuentre saturado con los vapores del eluyente. Poco antes de que el frente del eluyente alcance el extremo superior de la placa, se retira con las pinzas y rápidamente se marca con un lápiz el frente de disolvente. Esto hay que hacerlo con rapidez, ya que muchas veces los eluyentes son muy volátiles y el frente del disolvente deje de observarse rápidamente. La identificación de los componentes de la mezcla puede realizarse de distintos modos. El más sencillo y claro es el empleo de patrones de sustancias puras de referencia. Por ejemplo, si este es el desarrollo de las manchas de una muestra problema y esta es la mancha correspondiente al componente A, a una sustancia pura que previamente hemos introducido aquí como patrón, pues es bastante probable que esta mancha corresponda al componente A. Por tanto, hemos identificado su presencia en la mezcla. Otro modo de identificar sustancias o grupos de sustancias es mediante la llamada razón de migración o coeficiente R sub F. Se define como el cociente entre la distancia entre una determinada mancha y la línea base y el recorrido total del eluyente. En este caso, por ejemplo, B partido por A sería la razón de migración o coeficiente R sub F de esta mancha. Este coeficiente, siempre que utilicemos unas mismas condiciones en cuanto a eluyente y en cuanto a fase estacionaria, es bastante reproducible y, como comentábamos anteriormente, permite una identificación relativamente clara de sustancias o grupos de sustancias. Es importante precisar que muchas veces las manchas son poco visibles a la luz ordinaria, pero lo son bajo la luz ultravioleta, bien porque contengan sustancias fluorescentes o bien porque la propia capa tiene una sustancia fluorescente que emite una luz de color verdoso, y de esa manera los distintos componentes de la mezcla, como veremos posteriormente, pueden apreciarse como manchas oscuras. Cabe también indicar que habitualmente se emplean sustancias reveladoras que producen coloraciones específicas para determinados grupos de sustancias, bien a la luz visible o por fluorescencia bajo luz ultravioleta. En este ejemplo podemos observar el desarrollo de un problema que consiste en el producto obtenido tras la síntesis del ácido acetilsalicílico. Podemos observar aquí la mancha problema junto con la mancha correspondiente a un patrón de ácido acetilsalicílico puro y un patrón de ácido salicílico, que es la impureza que probablemente pueda estar presente en dicho producto. Podemos observar entonces cómo a la misma altura del patrón de ácido acetilsalicílico tenemos la mancha de la muestra problema y aquí a la altura del ácido salicílico no tenemos ninguna mancha. Luego, por tanto, podemos considerar que el producto obtenido es ácido acetilsalicílico de una pureza elevada. Si aquí hubiéramos obtenido otra mancha, podríamos entonces considerar que había una impureza importante de ácido salicílico. Así pues, en esta presentación hemos explicado los principios básicos de la cromatografía en capa fina, como ejemplo representativo de las técnicas cromatográficas en general, para posteriormente describir las distintas etapas implicadas al ejecutar esta técnica, así como los distintos modos de interpretar sus resultados en cuanto a la identificación de los componentes de la mezcla. Por último, hemos mostrado también un ejemplo relacionado con la identificación del ácido acetilsalicílico y la evaluación de su pureza. Bien, como han podido ver, un poquito para que entiendan un poco más cómo es la cromatografía en capa fina, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos a continuar y vamos a ver
un poco los cálculos que se realizan. Como han podido ver, lo que se calcula es lo que se llama el factor de retención, ¿no? Que gracias a la cromatografía en capa fina y a esa propiedad de la fase absorbente, hay una retención de los compuestos, como se van separando en forma de manchitas. Cada mancha va a tener un determinado factor de retención. Hay que calcular y en base a un patrón o a tablas, nosotros podemos identificar estos compuestos. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles dónde estábamos. Acá, esta misma imagen han podido ver esa misma imagen hemos visto, ¿no es cierto? Donde en este caso, fíjense, esto es una cromatoplaca, donde en lugar de vidrio lo que tenemos es una lámina de aluminio que tiene una capa delgada de sílica gel. Se corta la sílica, la cromatoplaca del tamaño que nosotros deseamos, del tamaño portaobjetos, un poquito más largo, etcétera. Luego vamos a definir dónde vamos a sembrar, se puede hacer una rayita con lápiz de grafito, y podemos nosotros ir aplicando la muestra. Fíjense, nunca aplico en la base, siempre un poco más arriba de la base, ¿ya? Y voy a ir aplicando la muestra varias veces para después colocar en una cámara cromatográfica donde tiene el solvente. El solvente, fíjense, miren en esta diapositiva, el solvente siempre tiene que estar por debajo de mi punto de siembra, no puede estar por encima, porque si no la mancha se va a disolver, si la siembra se va a disolver, la aplicación de mi muestra, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Este solvente, como la placa está seca, el solvente comienza a subir, 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 y en su paso va a ir separando los componentes, como han podido ver ustedes en el video. Bueno, después de que se ha llevado a cabo la separación, entonces sacamos nosotros esta cromatoplaca y nosotros podemos utilizar un revelador para que se vean las manchitas, o podemos llevar a la luz ultravioleta para que podamos ver las manchas fluorescentes. Con un lápiz definimos los puntos y podemos calcular el ERF. También, como han visto, el cálculo del ERF, ¿cómo es? Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Aquí está mi punto de aplicación de la muestra, acá, ¿verdad? Gracias a que ha terminado la separación, voy a tener punto 1, mancha 1, mancha 2 y mancha 3. Se supone que cada mancha es un compuesto diferente. ¿Cómo puedo yo identificar estos compuestos? Voy a calcular que es lo que se llama el factor de retención. ¿Cómo es este ERF? Aquí dice distancia recorrida por la mancha X sobre la distancia recorrida por el solvente. Voy a considerar siempre el solvente, no se toma en cuenta desde la base, sino también desde la línea de aplicación de la muestra, ¿ya? Porque es como una carrera, una relación. Entonces, la distancia recorrida por el solvente es hasta la parte superior, que normalmente marcamos nosotros también con un lápiz hasta dónde va a llegar la corrida cromatográfica, es decir, la fase móvil. Y después calculamos la distancia de cada manchita, desde el punto de la aplicación de la muestra hasta el punto medio. Esta es distancia 1, sobre la distancia del solvente. Entonces, mire, si por ejemplo la mancha 1, RF, ¿cómo es? Distancia de la mancha sobre distancia del solvente. Si mi mancha, la primera, recorrió 1 centímetro y el solvente 5.6, entonces, ¿cómo haré? 1 sobre 5.6. 1 es esta distancia recorrida por la mancha 1 sobre la distancia del solvente. Y esto me da 0.17. Sería el factor de retención. Pero también en la bibliografía recomiendan multiplicar por 100 este ERF para que sea más fácil compararlo. Entonces, el HRF no es nada más que este dato RF multiplicado por 100. Es así que nosotros tendríamos 0.17 por 100, nos da 17.86. ¿Para qué me sirve? Mire, si yo tengo una referencia bibliográfica, una farmacopea que me dice, si usted está separando antraquinonas y encuentra un HRF que esté entre 15 a 20,
puede tratarse, por ejemplo, de la cenidina, que es una antraquinona. Uy, este está 17,86, entra en el rango. Por lo tanto, esta manchita, miren, correspondería a este compuesto. Y así se va haciendo para cada uno de los compuestos, ¿ya? De esa manera nosotros podemos ir calculando el RF, el factor de retención para cada mancha y el dato compararlo con datos en tablas. No sé si tenía aquí un cálculo, no. A ver, ustedes calculen para la mancha 2 el RF, ¿ya? La mancha 12 sería esta, ha recorrido 2.3 centímetros desde este punto, ya hasta aquí 2.3. La distancia del solvente sigue siendo 5.6. Saquen el RF y luego conviertan a HRF, ¿ya? A HRF. A ver, háganlo, por favor. Bueno, vamos a ver cuánto van a sacar, por favor. Creo que alguien ha respondido. Vamos a ver si alguien ha respondido, por favor. Voy a ver si alguien me ha escrito. Creo que no. No, nada. Vamos a ver si alguien levantó la mano. Calculen el RF y el HRF, por favor, como les he explicado. Ya vamos a abrir la fila. Solo María Fernanda, ¿no? Ya, a ver, María Fernanda, ¿cuál es el valor que he encontrado? El RF 0.41 y el HRF 41.07. Muy bien, entonces ese sería. Entonces, este HRF me va a permitir identificar este compuesto. Entonces, yo busco en tablas, ¿no? Voy a buscar en tablas y a ver qué compuesto será. Corresponde a reina, que es otra cenidina. Entonces, entonces la segunda mancha es reina. De esa manera, fíjense que es una técnica que me permite separar, pero gracias al cálculo, a un cálculo que realizo, que es el factor de retención, que se llama, entonces nosotros podemos identificar al compuesto. Esa es la ventaja de la cromatografía. Me permite separar, pero al mismo tiempo nos va a permitir identificar un determinado compuesto. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Y vamos a ver la cromatografía, hasta esta parte nomás, la cromatografía en columna, para que el día lunes nos dé tiempo de ver los otros videos y que nos alcance el tiempo, pues porque ya la otra semana también tengo que darles la tarea que tienen que realizar. La cromatografía en columna es otro tipo de cromatografía que se la define como la percolación uniforme de un líquido, a través de una columna que contiene una sustancia uniformemente dividida, ¿no? El líquido, la fase móvil, la sustancia uniformemente dividida es la fase estacionaria, ¿no? Que va a retardar selectivamente el paso de las
sustancias, ¿no? Va a retardar selectivamente el paso de las sustancias. En el caso de la cromatografía en columna, nos permite separar mayor cantidad de muestra. Nosotros podemos ir separando las fracciones por colores, digamos, color mostaza, color azul, color verde, ¿no? Entonces es un tipo de cromatografía y si no tiene color lo hago en función de tiempo, o cada 12 ml, 12 ml, 12 ml, 12 ml, voy fraccionando y en cada fracción que voy a recibir puedo identificar, ¿no? Entonces es muy útil la cromatografía en columna, nos permite identificar, separar, por supuesto, identificar también metabolitos secundarios. Como fase estacionaria, yo puedo utilizar la sílica gel, óxido de aluminio, celulosa, Cefadex, etc. Y como fase móvil, siempre voy a elegir la fase móvil, una mezcla de solventes, que normalmente se utiliza no polar y ligeramente polar, ¿no? ¿Para qué? Para que el flujo de la fase móvil permita una separación diferencial de los compuestos, ¿ya? Entonces, es así como se lleva a cabo la cromatografía en columna. Aquí vamos a ver un poquito, miren, entonces la columna, hay un video que la otra clase les voy a mostrar, muy bonito, cómo se prepara la columna, se aplica la muestra y inmediatamente el solvente. A medida que el solvente vaya pasando, percolando en la columna, el relleno, va a ir separando los compuestos. A cada fracción que yo reciba, o sea, cada tubito que vaya recibiendo, lo voy a llamar fracción. Y de cada tubo, por ejemplo, yo puedo ver su absorbancia, ¿no? Miren, ¿se acuerdan que hemos dicho qué características espectroscópicas? Yo puedo ver cuánto absorbe de luz ultravioleta o cuánto absorbe en la zona del rojo o en la zona del amarillo, en función de los compuestos que estamos separando. Entonces me permite separar y después yo puedo identificar para saber qué compuestos habían o existían en esta muestra, que puede ser un extracto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Han entendido, verdad? Bueno, hasta ahí, entonces, nosotros, la otra semana ya les paso el video de la separación cromatográfica, ¿no? En columna. Es muy interesante, además hay varias variantes de la cromatografía en columna. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, chicos. Ya. Mañana, los que van a pasar prácticas conmigo, recuerden que mañana hacemos clase teórica. No tienen que llevar todavía sus plantas, por favor. Eso es para otra semana. No pueden llevar todavía las plantas, ¿ok? Ya, eso sería. Entonces, dudas, preguntas hasta acá. Bien, quedamos aquí entonces, ¿ya? Bueno, buenas noches, chicos.